Como comentaba en la versión anterior, en la versión número 1 de contexto, esto se trataba de una prueba y por lo tanto esa prueba, por las condiciones o por la configuración que tiene Anchor, no tenía otro remedio que incluirla para poder comprobar si la señal era la correcta. Es decir, si distintos bloques grabados con distintos micrófonos se escuchaban con diferente nivel de señal. Y he podido comprobarlo de manera que no se escucha más bajo un bloque y más alto otro, porque en Anchor podemos grabar distintos bloques y luego el que lo esté escuchando en una plataforma distinta a Anchor lo va a escuchar todo seguido, pero están grabados por distintos fragmentos. La única forma de ver si se podía escuchar correctamente era publicando, no te deja escucharlo de otra forma, se escuchaban las diferencias. De todos modos, ya puesto, pues lo he descargado, he corregido los niveles y lo he vuelto a subir. Y de paso, pues también lo he grabado distinto porque me he dado cuenta que no me terminaba de expresar del todo lo que yo quería. Bueno, espero que te resulte interesante si tienes la oportunidad de escuchar esta segunda versión. Bienvenidos a Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Y yo soy Víctor Gabriel, que he venido a hablar sobre la importancia de la contextualización de los mensajes, o al menos intentarlo. En más de una ocasión he puesto películas que se estrenaron cuando yo era pequeño y eso me retrotraía al momento en el que veía esa película. O al menos no solamente podía ser en el momento en que se estrenaba, sino en alguna de las tantas y tantas veces que me ponía a reproducirlo, en concreto en la que me llamara la atención. Pero no podemos olvidar que los recuerdos son eso, recuerdos, datos modificados por nuestra mente según la necesidad de cada momento y basados en una serie de hechos ocurridos o no. En alguna ocasión he puesto una de estas películas a mis pequeños. Como suelo decir, mis pequeños son unos grandes maestros. La cuestión es que de esta forma he pensado que tenía por lo menos algún tipo de relación entre ellos y yo, con alguna cosa que hayamos visto en común, aunque lo hayamos visto con una diferencia de 30 o 40 años. Como digo, son unos maestros. Y es que cuando le pongo algo que me resulta bastante curioso o bastante gracioso, en este caso gracioso, te lanzan ese comentario de papá, eso no tiene gracia. Y la verdad es que en ese momento me paro y me quedo bastante frío. La verdad es que dice, bueno, ¿cómo es posible que no le hace gracia? Entonces, en algunas ocasiones lo que hago es congelar la película y le trato de realizar un acercamiento al contexto en el que se realizó el estreno o en el que se realizó la película, o cuando yo recordaba esa película de haberla visto, incluso si esa película ya llevaba años estrenada, y le daba esa información para que ellos pudieran entender, porque a mí me resultaba gracioso. Pero claro, ¿hasta qué punto o hasta dónde debo dar información para poder llegar a transmitir exactamente lo que yo creo? Las emociones que tiene uno viene acorde con todo el contexto en el que se está realizando la acción en ese momento. De manera que si yo tengo que expresar ese sentimiento que sentía en el momento que veía la película, tenía que expresarlo absolutamente todo. Y eso es muchísima información que también hay que tener en cuenta que un niño pequeño no va a captar todos los matices o exactamente todo lo que tú quieres decir. Porque puede decir, vale, entiendo lo que me estás diciendo, pero no el matiz en el que uno lo está diciendo, que puede transmitir también un poco de algún tipo de sentimiento, de euforia, de cariño, de miedo, de algún tipo de emoción. Y puede que esa emoción no la hayan sentido ellos. Se da el caso de que hay películas que hace 30 o 40 años el mero hecho de poder acceder a ellas era emocionante, y si encima era una película de acción que no solían ponerla en la televisión, resulta que no podía uno verla hasta cuando tenía la oportunidad de verla, ya sea en VHS o de alguna forma, pues sentía una emoción especial, como si fueras al cine, si tenías la oportunidad de ir al cine a verla. ¿Qué pasa?
que no tener ese acceso tan grande como hay ahora a la información, al entretenimiento, pues le daba un valor añadido al poder hacer eso que estabas viendo. Y eso, ¿cómo lo vas a explicar ahora a un pequeño que vive 30 o 40 años después, en el que tiene un acceso a información y entretenimiento ilimitado, podríamos decir? Me paro a pensar un momento. Resulta que es como si tratara de entender el modo de vida de una persona de hace mucho tiempo. O quizá no tanto, pero bueno, sí hace cierto tiempo en el que resulta que uno puede pararse a estudiar el contexto en la situación en la que vivían esas personas, en la que desenvolvían en una vida hostil, lleno de enfermedades, de dolor, y resulta que tratas de entender esa percepción de la realidad mágica que tenían ellos para poder darle un poco de lógica a todo ese marabunta de datos, de información del mundo real, no del mundo virtual que tenemos ahora. Entonces ellos sí creían en esa realidad mágica, pero lo creían de una forma que nosotros creo que no llegaríamos a entender nunca. Por más que uno pueda leer, pero cuando uno no tiene alternativa y la única tiene es explicar que tienes que hacer tal o cual ofrenda para que el sol vuelva a aparecer porque se lo ha comido la luna, o tienes que dar una ofrenda al mar porque no hay peces, o tienes que bailar para poder atraer la lluvia, pues para nosotros ahora puede resultar simpático, pero para esas personas era algo muy serio, y esa seriedad no creo que seamos nosotros capaces de captarla. Por eso traerlo de una forma un poco más a la explicación que yo quería decir sobre la película, que sí, que quizás sea un poco más frívolo, pero poder explicar por qué me hacía gracia. Puedo explicar el contexto, pero probablemente no llegue a explicarlo del todo lo que yo quería contar. De manera que si logro llegar a eso, pues podría ser como contar un chiste y tener que explicarlo inmediatamente. Es decir, que pierde absolutamente toda la gracia. También hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de una película, se utiliza un lenguaje audiovisual que es un lenguaje vivo, que está continuamente cambiando. No es el mismo lenguaje audiovisual de hace 100 años que, por ejemplo, 30 o 40, o el que tenemos ahora. Ha cambiado completamente, de forma que puedes ver algunas escenas que te pueden resultar aburridas o fuera de lugar en algunas películas de hace 50 años, y sin embargo ahora el mensaje que se está trasladando es mucho más dinámico, se da mucha más información, pero hay una diferencia que dentro de la película, si no has leído acerca de lo que estás viendo, pues probablemente no te termines de enterar de todos los mensajes, y al final terminas leyendo alguna página o escuchando algún podcast que te explique esos mensajes que aparecen de forma, dicen, subliminal, pero simplemente es que en un texto sí te lo explicaría, pero en una película necesita el que está observando tener esa información para poder entenderla. Es como esa frase que dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. En este caso es que no puede ver, porque es incapaz de captar toda esa información. Y hablando de gracia, en temas de los límites del humor, que se está hablando desde hace ya años y se continúa hablando ahora, si nos paramos a pensar que cosas de hace 5 o 10 años nos hacían muchísima gracia, y ahora resulta que si alguien comenta algo al respecto se nos ponen los pelos como escarpia, pues resulta complicado que puedas explicar algo que hacía gracia en ese momento, aunque sea un humor blanco y un humor que no afecta, pero es como si nos hubiéramos puesto bastante secos, bastante serios, bastante sosos, malaje, vamos, lo que se suele decir por aquí. Y la cosa es que un signo de inteligencia es el humor, el sentido del humor. Incluso hay plataformas en las que se han puesto a o bien retirar las películas o bien ponerlas en lugares destinadas para adultos, películas para niños, películas de acción, películas que podría decir que no tienen ningún mensaje negativo. He puesto películas, he visto que no se han reído o no lo han entendido y las he parado. Sin embargo, en otras ocasiones lo que he hecho es reproducirlas
y luego les he preguntado qué han entendido. Y entonces ellos me explican una película muy light, una película en la que se lo han pasado bien, o bien han dicho no está mal, pero no me llama mucho la atención. Es cierto que cuando uno es adulto ve esas películas y se da cuenta de algunos mensajes que probablemente el director o el productor se ha encargado de introducir y que va directamente a aquellos padres que están acompañando al niño, de manera que no termina de aburrir. Es una película, se podría decir que con doble mensaje. Un mensaje para niños, un mensaje blanco, un mensaje un poco más profundo, si podríamos decir así, aunque sea una película para niños, puede llevar esa información. Pero además, si eres una persona que te gusta entender las cosas sin necesidad de llevarse las manos a la cabeza, puedes entender que esa película se hizo en un contexto histórico y social y político también, en el que había una serie de valores distintos a los que tenemos ahora. Y eso puede servir de introspección, analizar la película, pero analizarse a sí mismo de cómo te afectó esa película, que probablemente cuando lo vi, en este caso a mí, yo vi una película, era un niño, entendí algo similar a lo que mis pequeños lo han visto, y ahora que soy mayor entiendo ese mensaje de los niños, el mensaje de adulto que se supone que podía haber mandado el equipo que realizó la película, pero además, si eres algo crítico, puedes comprobar también la situación de aquella época. Es decir, hay 3 mensajes y uno de ellos es inherente a la película, que incluso ni tan siquiera el director quería mandarlo, pero sin darse cuenta lo está haciendo desde unos valores en los que está haciendo esa película. En fin, yo no creo que se debiera anular las películas por parte de ninguna plataforma, por mucho interés que se quiera en ser políticamente correcto, porque yo creo que eso es una incorrección política. Y creo que lo que haría falta, en lugar de tener esa piel de papel de fumar que se tiene últimamente, que nos afecta a cualquier cosa y después se contrarresta precisamente a esas personas que se afectan por cualquier cosa, van por lo contrario, diciendo que son personas, como dicen ellos, sin complejos. Claro, son ellos personas sin complejos, pero se acomplejan de todo y se molestan por todo. Pues yo creo que lo que haría falta es que más madure por parte del espectador mayorcito, y como he dicho en la versión primera, lo vuelvo a decir porque creo que tiene que quedar claro, me parece que es necesario la madurez del espectador mayorcito, que no se vea afectado tanto por las cosas que aparecen en una película, porque al fin y al cabo una película no es un documento histórico, como en algunas películas que teóricamente están basadas o inspiradas en algunos hechos históricos, pero de todos modos, aunque esté inspirado o basado en, no quiere decir que tenga que ser exactamente una película fidedigna en todos los aspectos, porque tienen que vender. Y si no hay emoción y cuentan cosas que pueda llamar la atención o consideren los que están pagando para hacer la película que eso no va a vender, pues entonces no se hace, aunque no se ajuste a la realidad. Y hay gente que se lleva las manos a la cabeza, es que esto no ocurrió, porque es que... Bueno, al fin y al cabo lo que es un show, es un espectáculo y es para pasarlo bien. O para ponerte en contexto algo, pero realmente no ocurrió de esa forma del todo, pero sí te puede que aparezca ese gusanillo para poder buscar información al respecto. Al final me da la impresión de que los que antes se acogían a la interpretación de la realidad mágica para comprender su entorno de una mejor forma, pueden que sean más maduros que nosotros, que tenemos tantísima información y podríamos ser más capaces de interpretar la realidad tal como es. Pero parece que una cosa es la tecnología y la capacidad para poder hacerlo y otra es la madurez. Un saludo, cuídate mucho, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Bueno, y con esto ya se ha terminado. Espero que nos podamos escuchar pronto. Cuídate mucho para cuidar a los demás. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, que lo puedas compartir con tus amigos. Puedes aprovechar también y si no te ha gustado lo comparte con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Hasta luego.